Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos a una nueva clase del curso de Anatomía por Esquemas del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas. En esta oportunidad vamos a continuar con la descripción anatómica del aparato reproductor en el varón y vamos a dedicarnos en esta clase a ver las vías espermáticas. Si recuerdan, nosotros habíamos visto que las vías espermáticas tienen su origen a nivel testicular, ¿sí? Y tienen su terminación a nivel, o sea, su fin están a nivel de la uretra, ¿sí? Desde el testículo hasta la uretra hay un amplio recorrido de las vías espermáticas. Entonces, vamos a tratar de recordar las partes más importantes para luego señalar las distintas relaciones que ustedes deben recordar de manera esquemática. ¿Bien? Bien. Nosotros habíamos visto la clase pasada que el testículo, que si ustedes recuerdan, tenía un polo anterior, un polo posterior, o extremo anterior y extremo posterior. Tenía un borde posterior y superior. Y tenía un borde anterior e inferior. Vamos a imaginarnos que esto es anterior e inferior y esto es póstero superior. Bien, para que más o menos se ubiquen, ¿sí? Entonces tenemos el testículo estaba rodeado por una albuginia que en un momento, esta albuginia, si ustedes recuerdan, ¿qué pasaba? Se engrosaba, formaba lo que se llama el mediastino testicular o también llamado cuerpo del gimore, del cual partían una cantidad de segmentos, de tabiques, que segmentaban, septos quise decir, que segmentaban al testículo para formar distintos lóbulos. Bien, en esos lóbulos o en el interior de esos lóbulos comenzaba en realidad las vías espermáticas. Entonces, ¿cómo comenzaban o dónde comenzaban? Comenzaban por una serie de conductos que estaban muy torsionados sobre sí mismos, que reciben el nombre de conductos seminíferos, que se reúnen en un punto para formar un tubo recto. Entonces el origen, esta primera parte, recibe el nombre de conducto seminífero. Lo vimos la clase pasada, solamente vamos a mencionarlos para no ser tan reiterativos. Bien, entonces estos serían los conductos seminíferos. Esos conductos seminíferos se reúnen y forman una segunda parte de las vías espermáticas que son los conductos rectos. Estos conductos rectos se van a reunir para formar una red o red testicular, ¿sí? La famosa red testicular o red testi que está en el cuerpo de gimore, del cual van a partir conos que reciben el nombre de conos eferentes que van a terminar constituyendo los lóbulos de la cabeza del epidídimo. Estos son aproximadamente entre 12 y 15. Bien, estos conductos eferentes están torsionados sobre sí mismos y van a formar los lóbulos. Cada uno de ellos va a formar luego los lóbulos de la cabeza del epidídimo. Entonces, esa porción que tendríamos acá, ese inicio, esa porción de los conductos se llaman conos o conductos eferentes. Vamos a hacer una salida, estos serían los conos eferentes, que son los que decíamos que medían aproximadamente 15 centímetros, que si están muy torsionados sobre sí mismos, de tal manera que si yo mido desde el inicio al final, sin estirarlos, mide unos 15 milímetros únicamente. Entonces, cada uno de estos forma los lóbulos de la cabeza del epidídimo que se va a continuar con el cuerpo y la cola finalmente. Lo vemos así, no quedó muy bien el dibujo, pero simplemente era para recordarles que a nivel testicular, así de esta manera, por el borde póstero superior del testículo, el testículo está en relación con el epidídimo que tiene una cabeza, un cuerpo
y una cola. Bien, todas estas porciones del epidídimo hacen, digamos, que el epidídimo sea en realidad la quinta parte de las vías espermáticas. Este sería el epidídimo entonces, que mide aproximadamente unos 5 centímetros, pero que si yo lo estirase completamente, porque en su interior es un conducto que está plegado, muy plegado sobre sí mismo, si yo lo estirase completamente, mide aproximadamente unos 6 metros de longitud. Este epidídimo está separado del testículo a nivel del cuerpo por un fondo de saco interepidídimo testicular que lo separa completamente, en tanto que el resto, la cabeza como la cola, están más unidos por tejido, la cola por tejido conjuntivo al testículo y la cabeza por los conos eferentes que van a formar los lóbulos que aportan, digamos, la constitución de la cabeza. Esto sería el origen de las vías espermáticas desde un lóbulo testicular hasta el epidídimo, que es un poco lo que vimos en la clase anterior. Ahora nos queda describir cómo se continúa esto, qué partes tenemos de las vías espermáticas hasta llegar a la uretra. Entonces tenemos que la cola del epidídimo se continúa con un conducto que recibe el nombre de conducto deferente. Ese conducto deferente tiene muchas partes a saber. Inicialmente tiene una parte en la que se relaciona en los escrotos, con el testículo y con el epidídimo, que recibe el nombre de epidídimo testicular o escrotal, una porción ascendente que forma parte del cordón espermático que sostiene al testículo, una porción que se introduce dentro de la pared del abdomen para luego llegar a la pelvis, que es la porción inguinal, una porción que pasa por encima como si fuese un pequeño puente de los vasos ilíacos externos, y después un segmento en donde se introduce dentro de la pelvis, lateral a la vejiga y luego posterior a la misma. ¿Sí? Entonces fíjense que tiene varias porciones. En esa terminación, acá se me cerró un poquito, en esta terminación el conducto es como que aumenta, forma como una ampolla. Yo se lo dibujo así como grande para que no se lo olviden, una ampolla que es la ampolla del conducto deferente, y esa ampolla en ese segmento, en ese momento, se une por fuera a un reservorio que en realidad es una glándula, la glándula vesiculosa, para dar origen a otro conducto que es el conducto eyaculador. Y ese conducto eyaculador inmerso dentro de una glándula que es la próstata termina finalmente en la uretra. Vamos a dibujar la uretra de esta manera en el seno prostático de la uretra. Vamos a darle continuidad hacia arriba de esto. Yo tengo la vejiga. Bien, ahí está. Tengo la vejiga, ¿no? Esto sería la vejiga, que tiene como terminación, como conducto excretor, a la uretra. Y en la uretra está terminando el conducto eyaculador. Bien, en la parte posterior de la uretra. Y la uretra está en el interior de una glándula que es la próstata, ahí. Y en ese segmento la uretra se dilata formando el seno prostático, y luego tiene otra porción que es la porción peniana. Pero lo que nos interesa que ustedes recuerden son todas las porciones que tiene el conducto deferente. Tiene una primera porción que sería esta, que es la porción en donde entra en relación con el epidídimo y el testículo, que sería la porción escrotal o también llamada epidídimo testicular. Tiene una porción que le sigue, que es una porción muy importante, que ustedes no deben dejar de conocerla. Esta porción que vemos aquí sería la porción funicular. Esta porción es importante porque en este sector
del cordón espermático se pueden palpar los distintos elementos del cordón espermático. Tengo otra porción donde el conducto deferente se introduce dentro de la pared del abdomen, atravesando las paredes del trayecto inguinal. Por eso a esta porción la llamamos porción inguinal. Tengo otra porción donde el conducto pasa por encima de un vaso muy importante, arterial. Bien, lo vamos a dibujar bien como una arteria para que no se olviden, que es la arteria ilíaca externa. Esta porción es la porción ilíaca. Esta sería la cuarta porción o porción ilíaca. Y después tengo otras dos porciones ya pelvianas, ambas dos, de las cuales una es lateral a la vejiga y otra es posterior a la vejiga. Bien, la que es posterior a la vejiga es la retrovesical, una porción retrovesical y una porción laterovesical. Bien, entonces tenemos una quinta porción que es laterovesical y esta porción es la sexta porción y es la porción retrovesical. Bien, en este segmento, esta porción del conducto se reúne con las glándulas vesiculares que están ubicados por fuera de la porción terminal abollonada que tiene el conducto deferente. Esta porción o estas glándulas en realidad es una glándula anexa, pero se considera parte de las vías espermáticas. Esta sería la glándula vesiculosa, que tiene varias partes, un fondo, un cuerpo y un cuello, que se continúa con el conducto eyaculador, que sería el conducto eyaculador, que va finalmente a terminar en la uretra prostática. Bien, y después la uretra ya sería la parte final de nuestras vías, de nuestras vías espermáticas. ¡Epa! ¡Qué pava! Ahí está, de nuestras vías espermáticas. Ahí tengo el fin, en la uretra. Ya lo vamos a ver. Estas serían todas las porciones de las vías espermáticas que nosotros deberíamos conocer desde el origen en el testículo hasta su finalización a nivel de la uretra. Una vez visto este recorrido general, vamos a ver algunas relaciones particulares de estos segmentos. Para eso tenemos que recordar nuevamente lo que vimos en un inicio. Vamos a empezar para ser ordenados desde este sector hacia adelante. Vamos a hablar un poquito más en relación al conducto deferente. Bien, vamos a hablar un poquito de este conducto, primero porque tiene muchos segmentos. Por lo tanto, este conducto tiene muchas relaciones y por eso es importante que lo recordemos bien, porque si bien es fundamental para fisiológicamente y anatómicamente, y es un elemento que se respeta en las cirugías y hay que saber muy bien su recorrido y demás, todas las relaciones anatómicas hacen que tenga un interés en su evaluación, justamente porque al recorrer tantos segmentos de alguna manera nos permite o nos indica que su descripción permite tener un conocimiento cabal de toda la anatomía del aparato reproductor del varón, o gran parte, por lo menos, de las relaciones más importantes. Por este conducto, tómense el tiempo de poder estudiarlo detenidamente y de poder evaluar cada una de sus partes. Cuando nosotros hablamos de la primera porción, dijimos que estábamos en relación en esa primera porción con el testículo
y con el epidídimo. Si ustedes recuerdan, teníamos a las bolsas escrotales, que se acuerdan que la piel formaba un único saco y que después, bueno, había el resto de las paredes, de alguna manera lo tabicaban. Entonces yo tengo, si yo lo miro de frente, ambos testículos de esta manera, de un lado y del otro, ubicados en las bolsas escrotales. Y si yo lo miro también de frente y veo el borde posterior y superior del testículo, veo que el epidídimo comienza aquí, de esta manera, hace todo un recorrido por detrás y tiene un trayecto lateral. Y ahí tenemos, o aquí comienza la primera porción o el primer recorrido que tiene el conducto deferente. O sea, parte del conducto deferente sería esta. Esta sería la porción epidídimo testicular o escrotal del conducto deferente. El testículo y el epidídimo, yo me olvidé de comentarles que tiene unas prolongaciones que son vestigios embriológicos en su extremo anterior, tanto en la cabeza del epidídimo como en el polo anterior o extremo anterior del testículo, que son apéndices testiculares y apéndices ependimarias que pueden torsionarse y son generatrices de dolor. Bien, en este sector, además de estar en relación con las envolturas testiculares, el conducto deferente está en relación con la arteria deferente que desciende con él, bien, porque además va a irrigar al testículo, con la vena obviamente que lo acompaña, pero además va a estar en relación con todos los vasos venosos que forman el plexo pampiniforme anterior y posterior, y también con la arteria espermática que va a dar una rama ependimaria y una testicular específicamente. Es decir, que está en relación con todos los elementos vasculares que llegan al testículo y al epidídimo y que también lo irrigan a él. Ya ahora lo vamos a describir mejor en la porción funicular, pero lo que sí me interesa que recuerden es el recorrido que tiene en relación con la cara externa de los testículos y que es una continuidad de la cola del epidídimo. Si nosotros lo quisiéramos dibujar aquí, en este sector vemos la cabeza del epidídimo así con ese apéndice por detrás, así, y vemos así, de esta manera, el conducto deferente desde la porción, aquí estaría todo el recorrido posterior y superior en el testículo, luego la cola se continúa con el conducto deferente. En este segmento está en relación entonces con las paredes escrotales y está en relación con los elementos vasculares que llegan al testículo. ¿Cuáles son esos elementos? La arteria deferencial, que es importante porque lo acompaña, se llama deferencial justamente porque acompaña el conducto deferente, es una rama de la arteria ilíaca interna medial o hipogástrica. Vamos a tener en relación con la arteria espermática o gonadal, que nace de la aorta abdominal. Estos orígenes lo tienen que recordar, y vamos a tener relación, obviamente con los plexos venosos, bien, pampiniformes, el anterior y el plexo posterior, y además con nervios, bien, con los nervios las ramitas genitales de los nervios abdominos genitales mayor y menor, o ilio inguinal e ilio hipogástrico, y con las ramas genitales del nervio genitocrural. Entonces, en esa primera porción escrotal tiene estas relaciones que son sencillas. Bien, la segunda porción es la porción ya cuando el conducto deferente sostiene o participa en el sostén y la suspensión del testículo en las bolsas escrotales. Nosotros sabemos que los testículos tienen que estar ubicados en las bolsas escrotales para poder cumplir su función, y para eso necesitan menor grado, menor temperatura que la que hay en el interior de la cavidad abdominopelviana. Por lo tanto, para disminuir esa temperatura, normalmente hay un sistema de cortacorrientes donde las arterias están acompañadas de venas, y el flujo de la arteria en relación al flujo de las venas, que genera un proceso de contracorriente, que las venas se llevan el calor de la arteria, y la arteria, el flujo arterial o el flujo de sangre de la arteria disminuye su temperatura y son irrigados entonces los testículos por
una temperatura inferior que el resto de los órganos de nuestra economía. Bien, por eso la presencia de estos plexos venosos pampiniformes que tienen la función de enfriar la sangre arterial que le está llegando a los testículos por un sistema de cortacorrientes. Entonces ese conducto deferente está también en relación con estos elementos. Si yo cortara a este nivel, vería cómo está constituido lo que se llama el cordón espermático. Los elementos del cordón espermático son importantísimos. ¿Por qué? Primero, porque los testículos se acuerdan móviles dentro de las bolsas escrotales, aunque hay un ligamento que lo une al fondo de las bolsas escrotales, pero se pueden torsionar. ¿Qué significa que se pueden torsionar? Significa que permanece fijo por uno de sus extremos, pero se puede torcer por cualquier extremo, ya sea el superior o el anterior, o el posterior, es decir, pueden torsionarse. Puede de alguna manera torcerse manteniéndose fijo en alguno de los extremos y eso genera obstrucciones vasculares que pueden conducir a un infarto, además de generar mucho dolor, de generar varicocele. O sea, las vías espermáticas en este sector son semiológicamente importantes porque se pueden palpar, porque hay una anatomía de superficie a evaluar que es importante, y acá los elementos del cordón espermático, al haber tantos elementos vasculares y nerviosos, recobran importancia. Entonces ahí es donde tenemos que volver a recordar en parte los distintos elementos que contiene de alguna manera, ese cordón espermático y las distintas envolturas. Entonces vamos a ver que tenemos nuestro conducto deferente. El conducto deferente, bien, ese sería el conducto deferente, está acompañado de una arteria que es la arteria deferencial. Que dijimos que la arteria deferencial nace de la arteria ilíaca interna y sería una arteria homóloga a la arteria uterina, si la pensamos. Está acompañado de dos venas. Bien, entonces, esto que tengo acá sería el conducto. Vamos a dibujar, vamos a buscar un trazo más finito. Este sería el conducto deferente. Esta sería la arteria deferencial y esta sería la vena deferencial y vena deferencial. Bien, ese conducto deferente obviamente en su interior tiene una luz. Bien, ese sería el conducto deferente. Este conducto deferente hacia adelante, vamos a imaginarnos que tenemos este sería el cordón espermático en su totalidad, ¿sí? Vamos a dibujar un contorno para ubicarnos. Esto sería anterior, bien, esto sería posterior, esto sería lateral y esto sería medial. Para más o menos ubicarnos, vamos a tener que hacia adelante el conducto deferente entre en relación con una arteria. Esa arteria es la arteria espermática. Esa arteria espermática está acompañada por plexos venosos anteriores muy importantes, que son mayores, en mayor tamaño que los posteriores, que es el plexo pampiniforme anterior. Y plexos venosos pampiniformes posteriores. Bien, entonces tengo venas que forman el plexo venoso pampiniforme anterior y el plexo venoso pampiniforme posterior. Entonces, esta arteria que tengo aquí, esta sería la arteria espermática. Estos serían vasos venosos del plexo pampiniforme anterior y estos serían los vasos venosos del plexo pampiniforme posterior. Bien, esto sería posterior, esto dijimos que era anterior. ¿Qué otro elemento hay? Hay también un ligamento, bien,
que es el ligamento de Cloquet, que es un ligamento, de alguna manera, que es un vestigio embriológico. Bien. Lo tenemos que recordar. Y también hay una serie, obviamente, de nervios. Vamos a dibujarlos acá. Están dispersos de manera diferente, pero vamos a dibujarlos acá simplemente para recordarlos. Bien, estos nervios serían, vamos a dibujar 3. Son los nervios genitales. Esos nervios genitales, esos serían los nervios genitales. Bien, serían las ramas genitales de los nervios ilio-inguinales, ilio-hipogástricos y génito-femoral, o también llamados antes génito-crural. Los primeros que mencioné antes eran los llamados abdómino genital mayor y abdómino genital menor. Todo esto está envuelto en una fascia. Esa fascia que tengo aquí, que recubre de alguna manera a todos los elementos del cordón espermático, es una continuación de la fascia que cubre en la profundidad el músculo transverso. Entonces se llama fascia interna o profunda. Vamos a ponerle fascia profunda para que ustedes lo recuerden, y que depende de la fascia transversalis o de la aponeurosis transversalis. Ya lo vamos a estudiar mejor en el ser humano y su medio. Esta fascia contiene dentro de sí un vaso arterial que no está dentro de los elementos del cordón espermático, sino que está por fuera. Es un vaso arterial acompañado de sus venas. Esos vasos son los vasos que reciben el nombre de vasos cremasterianos. Esos vasos cremasterianos tienen su origen de la arteria ilíaca externa. Es decir, yo tengo la arteria ilíaca externa, bien, que obviamente se originó de la bifurcación de la ilíaca primitiva y tiene que transformarse en un momento en arteria femoral. Tengo la arteria ilíaca externa que se tiene que transformar en arteria femoral. Esta arteria da una rama que se llama arteria epigástrica. Esto está en la pelvis, chicos. Esto está en la pelvis. Y esa rama epigástrica, que sería la arteria epigástrica, es una rama que asciende, le hago una flechita para arriba, que asciende a la pared abdominal para irrigar la pared abdominal. Y cuando asciende esta arteria, da una ramita que comienza a descender hacia abajo, y esa rama descendente que se va por los tegumentos de la pelvis anterior y superficiales va inmersa en esa fascia transversalis por la parte posterior de la vaina que contiene a el cordón espermático. Y esta arteria recibe el nombre de arteria funicular porque justamente participa en la formación del cordón espermático, si bien no está dentro del contenido de todos los elementos, pero está en la vaina, o también llamada arteria cremasteriana. Bien, ¿por qué cremasteriana? Porque inmediatamente por fuera de ella se encuentra la capa del cremaster. Bien, el cremaster es esa capa muscular, bien, que es continuación del músculo oblicuo medial o oblicuo interno, y por fuera de ella tengo una fascia que es la fascia pero superficialis. ¿Se acuerdan? Por fuera de la fascia superficialis o esa fascia superficialis es una continuidad de la aponeurosis del oblicuo mayor. Y por fuera, ¿qué tenía? ¿Se acuerdan? El tejido celular subcutáneo. Todo esto también está a nivel de las bolsas, de la porción funicular de las bolsas escrotales. Y por fuera, ahí tengo obviamente la piel. Tengo la piel, bien, que se continúa con el otro cordón espermático, porque se acuerdan que formaba un único saco. Bien, que la separación
de un escroto, de un cordón espermático del otro, estaba dada por el resto de las capas, pero no por la piel, que formaba una línea continua entre un cordón y el otro, entre un testículo y el otro. Y por debajo de la piel, en la profundidad de la piel, se encontraba el dartos. Esto ya lo vimos. Lo que me interesa que se acuerden bien son los elementos que forman parte del cordón espermático. Bien, la arteria espermática, la arteria deferencial, saber de dónde proceden cada una de ellas, el ligamento de Cloquet, obviamente el conducto deferente, las ramitas nerviosas, genitales, de dónde proceden, los vasos venosos pampiniformes. Los vasos venosos pampiniformes anteriores drenan en la vena cava inferior directamente a la derecha y a la izquierda drenan a la vena renal izquierda, eso ya lo vamos a ver en una próxima clase, y el pampiniforme posterior en los vasos ilíacos venosos externos. Eso también está bueno que lo recuerden. Entonces, esta imagen, este esquema, me parece muy interesante que lo puedan recordar, fundamentalmente para recordar los elementos del cordón espermático. Eso es lo que tienen que acordarse bien. Bien. Después entra en el trayecto inguinal. Cuando entra en el trayecto inguinal, bien, el conducto deferente entra en el trayecto inguinal. Cuando entra en el trayecto inguinal, entra en relación con las paredes del trayecto inguinal. Cuando entra el trayecto inguinal tiene dos paredes, una pared anterior, una pared posterior, dos orificios, un orificio superficial y un orificio profundo. Lo que me interesa simplemente vamos a hacer como si fuese el trayecto, un conducto, vamos a hacerlo mejor. Vamos a hacerlo. Tengo un conducto profundo, vamos a describir las paredes ahí, el trayecto inguinal y un orificio superficial. Lo voy a dibujar triangular al orificio superficial. Este sería el orificio superficial del trayecto inguinal. Y este sería el orificio profundo del trayecto inguinal. Por aquí transitan todos los elementos del cordón espermático, ¿sí? Aquí tendríamos el conducto deferente, ¿no? Sería el conducto deferente. Ingresa en la pared abdominal, en realidad está ingresando, bien, y está saliendo para meterse al interior de la cavidad abdominopelviana. Entonces esto sería externo y esto sería interno. Estamos dentro de la cavidad pelviana. Entonces, el orificio superficial del trayecto inguinal está constituido por dos pilares, bien, que están aportados esos pilares por un músculo que es el músculo oblicuo mayor del abdomen, o también llamado externo o lateral, es lo mismo. Por debajo tengo un ligamento que recibe el nombre, y por detrás, porque tiene continuidad hacia atrás, que recibe el nombre de ligamento de Colles. No importa ahora que lo recuerden, no importa. Y debajo de él está el pubis. Bien, estos pilares, el pilar interno y el pilar externo del músculo oblicuo mayor, forman un orificio de forma triangular cuya base está constituida por el pubis y la parte posterior e inferior por un ligamento que se llama ligamento de Colles. Pero este conducto, este orificio tiene forma triangular y hacia arriba tiene un ligamento que de alguna manera lo sostiene, lo contiene, lo refuerza, que recibe el nombre de ligamento arciforme. Lo único que me interesa que recuerden por ahora es que el orificio superficial del trayecto inguinal está limitado por fibras del músculo oblicuo mayor, externo o lateral, nada más. Después está en relación con las paredes del trayecto inguinal, que por ahora no la tienen que estudiar, y sí me interesa que recuerden el orificio profundo del trayecto inguinal. Ustedes imagínense que en este sector estamos en la región inguinal. Imagínense que esta sería la pared lateral de la pared abdominal. Acá estaría la cresta, parte de la cresta ilíaca, y ahí ya estaría la raíz del muslo. Esto sería el muslo para que lo entiendan, ¿bien? Acá estaría una bolsa escrotal
y la otra bolsa escrotal, y acá estaría el pubis en la línea media, para que más o menos entiendan este esquema. Entonces, para que ustedes vean, nosotros tenemos a la arteria ilíaca externa que está teniendo todo este recorrido. El vaso ilíaco externo hace esto. Tiene que salir de la pelvis, no sale por el trayecto inguinal, sale por la arcada crural, tiene que salir por aquí. Bien, entonces este es el recorrido que hace la arteria ilíaca externa. Este recorrido no pasa por dentro del trayecto inguinal, ¿no? Este recorrido que hace la arteria ilíaca externa desde el interior hacia la exterior la obliga a salir por la cavidad de la cavidad de la pelvis o abdominopelviana hacia el exterior. Tiene que salir hacia el exterior. Cuando sale hacia el exterior, lo hace a través de la arcada crural. Bien, pero fíjense que tiene una relación importante ¿con quién? Fundamentalmente con el orificio profundo del trayecto inguinal. ¿Por qué? Porque emite una rama que lo que hace la arteria es dirigirse y orientarse, una rama colateral, que es la arteria que irriga la pared del abdomen, que es la arteria epigástrica, que contornea esa arteria epigástrica el borde inferior de el orificio profundo del trayecto inguinal. Para que ustedes lo entiendan, yo se los voy a dibujar así, pero porque es esquemático. Lo que hace esta arteria es nacer de la ilíaca externa, contornear, formar un callado por debajo del borde inferior de este orificio profundo y ascender por los tegumentos de la pared anterior del abdomen. ¿Sí? Hace esto. Y en ese descenso, cuando desciende, da una arteria, que es la arteria cremasteriana, que dijimos hoy, que desciende. Esa sería la arteria funicular. Esta arteria funicular o cremasteriana es la arteria que está en el interior del pedículo que forma parte del cordón espermático a nivel de la región funicular. Entonces, esta arteria funicular desciende hacia abajo, hacia adentro, para irrigar a los tegumentos de los escrotos, fundamentalmente el cremaster, que sería la hoja muscular, ese músculo que es continuidad del músculo oblicuo interno. Entonces, esta arteria epigástrica forma el límite inferior del orificio profundo del trayecto inguinal. Entonces, si yo lo quiero ver de otra manera, vamos a imaginarnos que acá tengo el orificio profundo del trayecto inguinal. Este sería el orificio profundo del trayecto inguinal. Yo voy a tener a la arteria ilíaca externa que va a dar. Vamos a imaginarnos que tenemos acá a la ilíaca externa. ¿Se acuerdan que lo vamos a dibujar diferente a esto para que lo vean mejor? Esto es superior, esto es inferior, ¿no? Tengo la ilíaca externa que tiene que salirse de la pelvis. Viene recorriendo esta arteria, viene recorriendo parte de la cavidad pelviana. Bien, la cortamos ahí. Esta arteria lo que hace es dar una rama que se va a dirigir de alguna manera. Perdón las vueltitas que le estoy dando, chicos. Ahí tengo la ilíaca externa, ahí. Bien. Esta arteria ilíaca externa da una rama que es la rama epigástrica. Bien. Esa rama epigástrica lo que hace es dirigirse desde abajo hacia arriba y desde afuera hacia adentro. Hace esto. Bien. Entonces, cuando hace esto, esta rama epigástrica, que la vamos a ver en muchas imágenes, ya lo vamos a ver más adelante, cuando veamos la irrigación, esta rama epigástrica contornea por debajo y por dentro al orificio profundo del trayecto inguinal, y en el interior de él obviamente tenemos al conducto deferente, la arteria deferencial, la arteria espermática, todos los elementos del cordón espermático que vimos antes, todos están transitando por aquí.
Y de paso aprovechamos para mencionar que esa arteria funicular, la arteria epigástrica, da una ramita que desciende y se va hacia la superficie, formando parte o ingresando o estando envuelta por la vaina profunda, por la fascia profunda de las envolturas escrotales, que es la arteria funicular. Bien, entonces esa es la relación importante que tiene el orificio profundo del trayecto inguinal. Entonces lo que hace, si nosotros mirásemos la pared del abdomen, vamos a imaginarnos que esta sería la pared del abdomen, ¿sí? Esta sería la pared del abdomen con todos los músculos, ¿no? En este sector. Y aquí abajo tendríamos al trayecto inguinal, ¿bien? Que tiene una pared, que tiene una pared, tenemos una pared profunda y una pared superficial. Esto mira hacia afuera, este mira hacia adentro. El conducto deferente lo que hace es ingresar por el trayecto inguinal, ingresa por el trayecto inguinal, por aquí, por este sector, por la superficie, ¿bien? Entonces, ingresa por el trayecto inguinal desde por la superficie, sale por el orificio profundo y se mete dentro de la cavidad pelviana. Y en este sector acá se encuentra con la arteria ilíaca externa, que es esa rama que va a la pared y que le forma de alguna manera ese orificio o ese digamos, reborde al orificio. Entonces fíjense que el conducto deferente, además de estar en relación con todos los elementos que están dentro del trayecto inguinal, ni bien sale del trayecto inguinal, con el primer vaso con el que se relaciona es con la arteria ilíaca externa. Bien, si esto lo quieren ver de una manera simple, lo pueden ver así. Tengo la pared, ¿sí? La pared así, de esta manera. Aquí estaría el trayecto inguinal, aquí estarían las bolsas escrotales y el pene, así de simple, ¿no? Vamos a imaginarnos que está así. Entonces, nosotros tenemos al conducto deferente que está haciendo esto, está ingresando al interior, que gira, da toda la vuelta por la cavidad, da toda la vuelta dentro de la cavidad pélvica y sale para terminar por la uretra de esta manera. Eso es todo el recorrido de las vías espermáticas. Fíjense que comienza a nivel testicular, hace todo un recorrido periférico, se mete dentro de la cavidad pelviana, recorre parte de la cavidad pelviana y vuelve a salir hacia la uretra y hace este recorrido. Entonces ese recorrido tiene relaciones vasculares y nerviosas y atraviesa la pared del abdomen. Entonces es importante recordar estas relaciones. Entonces el trayecto inguinal está en relación ¿con quién? El conducto deferente, con la arteria deferencial, con la arteria espermática, con los plexos pampiniformes, con los vasos deferenciales venosos y con las ramas nerviosas de los nervios abdómenos genitales mayores y menores, o también llamados sinio-inguinales y hipogástricos, como ya venimos repitiendo varias veces, y las ramas genitales del nervio genitocrural. Bien, ¿qué deben recordar? Simplemente para saber las relaciones, no porque lo tengan que estudiar ahora, pero que cuando ingresa al trayecto inguinal atraviesa el orificio superficial que está construido por las fibras del oblicuo mayor. Cuando sale por el orificio profundo está en relación con los vasos epigástricos, con los vasos funiculares, e inmediatamente se relaciona con la arteria ilíaca externa. Si yo lo quiero ver acá, la arteria ilíaca externa la tendría acá, y ese es el conducto deferente. Bien, entonces ahí está dando la rama epigástrica que se va a irrigar a la pared y forma el callado que limita el orificio profundo. Por eso entran en relación. Y hacia arriba, esto ya lo van a estudiar, pero no tiene tanta relación con el conducto deferente, me voy a encontrar con las fibras inferiores del oblicuo menor. Pero eso lo vamos a ver cuando veamos el trayecto inguinal. Por ahora me interesa que recuerden cuáles son los elementos que hay dentro del trayecto inguinal, porque van a tener que saber las relaciones que tiene el conducto deferente. Bien, y una vez que sale del trayecto inguinal por el orificio profundo, es decir, por el orificio en el cual se introduce la cavidad pelviana, ¿con quién se relaciona? Con la arteria ilíaca externa. ¿Qué está haciendo la arteria ilíaca externa? Dándole epigástrica, y la epigástrica a la funicular. Ambas importantes. La epigástrica porque forma el límite del orificio profundo del trayecto inguinal, y la funicular o cremasteriana porque esta arteria es la que se ubica aquí, es la que está
ubicada en este sector. Está acá, es la arteria que está en el interior de la vaina profunda, de la fascia profunda de las envolturas del cordón espermático. ¿Ven? Esa arteria funicular es esa arteria que nació de la ilíaca externa. Una vez que el conducto deferente se metió en el interior, está ubicado en la cavidad abdominopelviana, ¿qué es lo que hace? Vamos a ver qué es lo que hace. Vamos a buscar otra hoja. Disculpen que se me está haciendo largo un poco, no era mi intención. Bueno, vamos a imaginarnos que tenemos la cavidad abdominopelviana. Entonces, siempre dibujamos. Vamos a imaginarnos que tenemos el hueso ilíaco, esto sería la fosa ilíaca interna, y acá tenemos parte de las ramas isquiopubianas hacia el isquion. Si recuerdan ustedes, el agujero obturador tenía por dentro un músculo que era el obturador interno. Bien, y por dentro del obturador interno el músculo elevador del ano, de un lado y del otro. Bien, esta sería la pared externa. Esta sería la pared externa de la pelvis, este sería el isquion, este sería el ilíaco. Bien, para que se ubiquen, entonces este sería el hueso ilíaco del hueso coxal y este sería el isquion del hueso coxal, para que se ubiquen nada más. ¿Qué tengo en el medio yo en la cavidad pelviana por dentro? Alguien que por ahora no la tenemos que estudiar, pero sabemos que está, que es la vejiga, ¿sí? La vejiga está ubicada en este sector, ahí. Es importante. La vejiga se continúa ¿con quién? Se continúa con la uretra, que esta uretra en este sector tiene como un pequeño, la continuamos ahí, tiene continuidad. La uretra es continuación de la vejiga. Esta sería la vejiga media vacía, está esta vejiga, y esta es la continuación de la uretra. Si ustedes vamos a pintarla porque me interesa que vean el seno de la uretra. Por debajo de la vejiga, en el varón hay una glándula que recibe el nombre de próstata, que la vamos a estudiar en el próximo video, que es muy importante. Esta próstata está atravesada por la uretra y esta porción de la uretra recibe el nombre de uretra prostática, ¿sí? Esta porción de la uretra prostática tiene una dilatación y esa dilatación se llama seno prostático. Seno uretral de la próstata, seno prostático. Bien, entonces, el conducto deferente, vamos a pintarlo de un color gris. El conducto deferente está lateral a la pelvis, a la vejiga, es lateral. Este sería el conducto deferente. Nosotros tenemos que hay una arteria que acompaña a la vejiga por su cara lateral y esa arteria es la arteria umbilical. Es importante que lo recuerden. El conducto deferente y la arteria umbilical, este sería el conducto deferente, esta sería la arteria umbilical. Ambos, conducto deferente y arteria umbilical, están cubiertos por el peritoneo, que hace esto y cubre la vejiga. Hace esto y así se continúa con el del lado opuesto. Bien, ahora bien, cuando la vejiga aumenta de tamaño porque se repleta, se llena de líquido porque obviamente es el reservorio de la orina, ¿qué es lo que pasa? Hace que todos los elementos que la acompañan asciendan y junto con ese ascenso se lleva a la arteria umbilical, que primero está por debajo y por dentro del conducto deferente, ¿ven? Es el conducto deferente, pero luego en un momento se coloca por encima del conducto deferente, es decir, la arteria umbilical pasa de estar lateral a la vejiga y por debajo del conducto deferente a estar por encima del conducto deferente. Eso es la única diferencia que existe en las caras laterales del conducto deferente. Es decir, una vez que el conducto deferente se introdujo en el interior de la cavidad pelviana, es lateral a la vejiga, ¿sí?
Cuando es lateral a la vejiga, la recorre por su cara lateral en relación con la arteria umbilical, que va a estar por debajo o por encima de él, dependiendo de si la vejiga está o vacía o llena. Bien, una vez que el conducto deferente recorre la cara lateral, ¿qué es lo que hace este conducto deferente? Se ubica o se va por detrás. Y tenemos una porción del conducto deferente que es retrovesical. Entonces esta sería la porción laterovesical del conducto deferente. Ya con este segmento, lo que les quise dibujar es que en este vamos a dividir como en dos partes el dibujo. Esa sería la porción laterovesical y acá vamos a dibujar la porción retrovesical de el conducto deferente. En esta porción retrovesical del conducto deferente, el conducto deferente estaría ubicado aquí, ¿no? Lo que hace es recorrer la parte posterior de la vejiga, así, se coloca por detrás, ahí, y limita junto con el conducto deferente del lado opuesto un triángulo que se llama triángulo interdeferencial. Y acá tiene como que está abollonado como lo dibujábamos antes. Vieron que veíamos que estaba como aumentado de tamaño, medio como muy aumentado de tamaño de un lado y del otro. Bien. Y el otro, este sería parte del conducto deferente, de un lado y del otro. Entonces, el conducto deferente primero es lateral y tiene relaciones con la arteria umbilical. Luego se coloca por detrás de la vejiga y entra en relación con, vamos a borrar esto de la vejiga acá, y forma un triángulo que se llama, o un ángulo. Este ángulo es el ángulo interdeferencial entre los dos conductos deferentes. Por detrás de la vejiga y entre la vejiga y el recto se encuentran las glándulas o las vesículas seminales. Esas vesículas seminales, que tienen aproximadamente unos 4 centímetros de longitud, están como abollonadas. Así se ven como abollonadas, torsionadas sobre sí mismo de esta manera. Y tienen un fondo, un cuerpo y un cuello. El cuello se une al conducto deferente para formar un conducto que se introduce dentro de la próstata para terminar en la uretra prostática, que es el conducto eyaculador. Entonces, esta porción del conducto deferente más las vesículas seminales limitan y forman ese conducto eyaculador. Bien, eso es importantísimo que lo recuerden. Ahí tengo las vesículas, las glándulas vesiculares, por fuera del conducto deferente, y ambos, la reunión de ambos, forman el conducto eyaculador, que termina en la uretra prostática, de un lado y del otro. Ahí. Bien, entonces ahí se continúa. Bien, de un lado así y la vesícula por fuera. Perdón. Pero qué tonta. Ahí la vesícula por fuera. De esta manera, igual. Exactamente de la misma manera. Esto está ubicado por detrás de la vejiga, por encima de la próstata. Bien, está inmerso. La próstata contiene el conducto deferente y contiene también a la uretra prostática. Bien, esto es importantísimo que lo recuerden. Bien, eso es muy importante. Entonces, ese conducto eyaculador atraviesa la próstata y termina en la uretra prostática. Esta es la porción abollonada que tiene el, conducto deferente. Y por fuera del conducto deferente tengo, que acá lo voy a dibujar por fuera, así, tengo a los uréteres. Los uréteres se encuentran por fuera de los conductos o del conducto deferente. Y antes el uréter pasó, porque vino desde atrás hacia adelante, por el fondo de las glándulas vesiculares. Bien, esto es
Muy, pero muy importante. Si nosotros queremos rescatar alguna relación importante, tenemos que recordar esto que vimos muchas veces. Acá tenemos a la vejiga, que se continúa con la uretra, obviamente. La próstata, bien. La uretra después con todas sus partes. Y tenemos a las glándulas vesiculares así y obviamente el conducto deferente. Bien, esto es más o menos a grandes rasgos lo que vimos recién. Nosotros tenemos por detrás a alguien que es muy importante, que es el recto. Entonces también tenemos que saber que la vejiga está rodeada, obviamente, está cubierta por peritoneo, que se refleja sobre el recto formando el fondo de saco de Douglas, y que además ese fondo de saco de Douglas, o hay un tabique de ese fondo de saco, que es el fondo de saco vésico-rectal, que separa las glándulas vesiculares del recto, ¿sí? Entonces, a veces las glándulas vesiculares no solamente están separadas por el fondo de saco de Douglas, sino por un tabique que separa la cara anterior de la cara posterior. Están cubiertas por prolongaciones peritoneales, que son una dependencia del peritoneo que forma el fondo de saco de Douglas. Y por detrás y por debajo del fondo de saco de Douglas desciende una aponeurosis, que es la aponeurosis de Deneuville, que forma por detrás la hoja posterior de la celda prostática. Esto lo vamos a ver en la próxima clase, pero me interesa que recuerden que hay tabiques fibrosos que, contienen vasos sanguíneos que separan a las glándulas vesiculares del resto de los órganos y fundamentalmente del recto. Y no se olviden de la presencia, obviamente, que es tan importante, siempre de mencionar el fondo de saco de Douglas que separa. Fíjense, separa específicamente las glándulas vesiculares del recto que está ubicado por detrás. Bien, el recto que está ubicado bien por detrás. Entonces, recto y glándulas vesiculares están separadas por el fondo de saco de Douglas, un tabique recto vesical y la extensión de la aponeurosis de Deneuville o próstato-peritoneal, que va a depender las relaciones de la misma entre el recto y la vesícula dependiendo de, la profundidad del fondo de saco de Douglas. Si yo tengo un fondo de saco, de saco, playito, superficial, las glándulas seminales van a estar en relación con esta aponeurosis. Si es un fondo de saco bien profundo, la aponeurosis va a estar más en relación con la próstata y no tanto con las glándulas vesiculares. Lo que me interesa que recuerden es la importancia que tiene de alguna manera, el fondo de saco de Douglas en esta cuestión, y además que porque por tacto rectal se pueden palpar las glándulas vesiculares además de la próstata. Para recordar lo que dijo anteriormente con relación a los uréteres, nos acordamos que los uréteres vienen descendiendo de esta manera, ya lo vamos a estudiar cuando veamos el ser humano y su medio, y tienen que terminar aquí. Para terminar en la vejiga, los uréteres pasan en relación con el fondo de las vesículas seminales y siempre por fuera de los conductos deferentes. De esta imagen, ¿qué se tienen que llevar o qué es lo que tienen que recordar? Que de acá en más lo tienen que tener presentes en su imaginario todo el tiempo. Que el conducto deferente tiene primero relaciones con las paredes laterales de la vejiga y, de acuerdo con el estado de represión de la vejiga, con la arteria umbilical. Y que luego el conducto deferente se coloca por detrás de la vejiga en su porción retrovesical en relación con el conducto deferente opuesto por dentro de las glándulas seminales y por dentro del uréter. Y que de la reunión de los conductos deferentes con las glándulas seminales nace el conducto eyaculador, que prácticamente transita en todo el interior de la próstata para terminar en la uretra, en un espacio anatómico que recibe el nombre de colículo seminal. La uretra, ahí como ustedes la ven, yo dibujo a la uretra. Tengo la uretra, vamos a ver ahí la pared posterior de la uretra, bien, la vamos a dibujar grande, pero simplemente para que ustedes se den una idea. La uretra en su pared posterior, esta sería la pared posterior de la uretra. Bien, la uretra, puse cualquier cosa porque me choqué el micrófono, disculpen. Esta sería la porción, esta sería la pared posterior. Esta sería pared posterior de uretra. Bien.
¿Qué vemos en la pared posterior de la uretra? Vemos un uso, una prolongación importante que se llama verum montanum. Ese verum montanum, bien, verum montanum se llama esto. El verum montanum tiene en el centro un orificio, y ese orificio que tengo aquí en el centro recibe el nombre de utrículo prostático. El utrículo corresponde embriológicamente, o sería el homólogo a la vagina, bien, el utrículo prostático. Por fuera del utrículo prostático yo tengo de un lado y del otro lado los dos colículos seminales, que son los lugares en donde van a drenar ambos conductos eyaculadores. Es decir, en el centro hay una prominencia que tiene un orificio central que es el utrículo prostático, que es un vestigio embriológico de la vagina, utrículo prostático. Y por fuera tengo los colículos seminales, que son los lugares en donde van a terminar los conductos eyaculadores. Y por fuera del verum montanum, que es esta forma usada, esta prominencia usada, tengo una serie de orificios que reciben el nombre de orificios prostáticos, donde van a terminar la secreción, o donde se va a drenar la secreción de las glándulas propias que tiene la próstata. Bien, entonces estas son un poco las relaciones más importantes. Ahora, esto lo vamos a continuar en la clase anterior, pero algo tengo que mencionar para dar terminación a las vías espermáticas. Nosotros tenemos, por un lado, como dijimos, a la vejiga. De esta manera nosotros sabemos que la vejiga se continúa con la uretra y que ahí está ese seno en donde está terminando, digamos, el conducto eyaculador. Entonces tenemos la próstata, ahí una próstata, bien, donde la próstata está atravesada por las glándulas, por la uretra prostática. Como dijimos antes, tenemos acá las glándulas vesiculares y tenemos el conducto deferente, de esta manera, que van a formar el conducto eyaculador que va a terminar en la uretra prostática. Esto es lo que vimos hasta recién. Ahora, la uretra, luego de que se sale de la próstata, de que ya pasó por su segmento prostático, tiene un segmento en donde entra en relación con el periné en el varón. Esa porción se llama porción perineal. Bien, la porción perineal. Entonces la uretra tiene una porción que sería esta, que es una porción prostática, bien, donde termina el conducto eyaculador, una porción membranosa que está en relación con el periné, y luego tiene una porción esponjoso vulvar. Este sería el bulbo del cuerpo esponjoso, sería el cuerpo esponjoso con el glande, de esta manera, ¿no? Entonces encima tengo los cuerpos cavernosos, este sería parte del pene, ¿no? Entonces la uretra tiene una porción prostática, una porción membranosa y una porción esponjosa que termina hacia adelante en el meato urinario en el pene. Bien, entonces la uretra tiene varias partes: la porción prostática, la porción membranosa y la porción esponjosa o peniana. En su totalidad mide alrededor de unos 16 centímetros, de los cuales 3,54 corresponden a la próstata, unos 12 milímetros corresponden a la porción membranosa, que corresponde al músculo transverso profundo del periné, y unos 12 centímetros aproximadamente al cuerpo esponjoso del pene. Se encuentra en el cuerpo esponjoso del pene. Estas son las porciones de la uretra: una porción prostática, una porción membranosa y una porción peniana, que la vamos a ver en el próximo encuentro. Bien, entonces, si yo aquí tendría por debajo a los testículos, imaginábamos a tener los testículos acá, las vías espermáticas comienzan en este sector, bien, ascienden, atraviesan la pared anterior del abdomen, son laterales a la vejiga, posteriores, y terminan de esta manera, hacen ese recorrido. Ese es el recorrido que hacen las vías espermáticas en general.
es importantísimo que recuerden las relaciones que tiene fundamentalmente en el interior de la próstata, los elementos que la atraviesan. Eso siempre es pregunta de examen, básicamente por la potencial patología de la próstata tan importante en el varón y además porque puede ser examinada a través del recto. Bien, entonces es importante recordar la ubicación, las características generales, cómo es macroscópicamente y al tacto y además las relaciones que tiene no solamente con el aparato urinario, sino también con el aparato reproductor. Bueno, más o menos se me hizo quizás un poco largo la clase, pero me parece que están señaladas los elementos más importantes de las vías espermáticas en el varón. ¿Qué es lo que tienen que recordar? Primero, todas sus partes. No olvidarnos de cada una de sus partes. Cuando hablamos del conducto deferente, como señalar como muy importante esto. Los elementos del cordón espermático, pero muy importante. Y obviamente, si bien esto es importante porque está en relación, con los lugares y con los vasos con los que se relaciona el conducto deferente cuando atraviesa la pared del abdomen, es mucho más importante que recordemos las relaciones que tiene dentro de la cavidad pelviana. Son muy importantes todas estas relaciones. Tengan en cuenta que hay manifestaciones, clínicas y signos clínicos que se ponen en evidencia y el sustrato de esos signos clínicos es la anatomía normal. Conocer esta anatomía y el recorrido lo va a hacer mejorar en la comprensión de muchas cuestiones semiológicas y signos y síntomas clínicos que van a ver en los pacientes en su praxis médica. Así que bueno, yo espero que esta clase les haya servido y los espero en una próxima clase para terminar de ver la anatomía descriptiva, esquemática y muy básica del aparato reproductor del varón. Bueno chicos, saludos a todos.